Crónica del descenso a la cultura de la violencia. La evidencia de los últimos 30 años y lo que ha ocurrido con nuestras élites nos pone a pensar realmente en el desarrollo en el cual vivimos inmersos, un país más desigual y más inequitativo. Como dato, Colombia es hoy el segundo país más desigual en Latinoamérica y el quinto a nivel mundial. Y pese a que hoy Colombia es más fuerte militarmente, aún falta mucho por hacer. Con el paso de los años, cabe afirmar que el país nunca se recuperó de la pérdida que sufrimos a finales de los años 80 y comienzos de los 90, cuando toda una política fue extinguida por la violencia. De esta manera, traigo a colación 1989, un libro que nos muestra los detalles de esta época con personajes reales que afrontaron varios hechos perturbadores. Primero, casi todos los meses mataron a una autoridad judicial. Segundo, masacres en diferentes departamentos del país. Tercero, explosiones de carrobombas. Cuarto, asesinatos y confrontaciones grupos armados versus fuerzas militares. Quinto, asesinato de Galán y Lara. Sexto, explosión frente a periódico El Espectador y periódico Vanguardia Liberal. Séptimo, sicariato. Octavo, ataque avión de Avianca. Noveno, ataque edificio del DAS. Esto dejó un saldo de casi 437 personas muertas. 1989 es un libro de María Elvira Samper. Graduada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, ha trabajado en los más importantes medios de comunicación de Colombia, como lo son Revista Semana, Diners y Cambio, entre otras cuantas. Un cronista que no cuestiona el pasado no es capaz de comprender las dimensiones de lo vivido. En este libro, titulado 1989, de la editorial Planeta, la reconocida periodista, testigo directo de varios acontecimientos ominosos y brutales, cuestiona y muestra la verdad de estos hechos, con los personajes reales quienes vivieron en carne propia lo ocurrido. Un libro oportuno y actualizado que ayuda a entender el porqué de lo que está pasando hoy en día. El año 1989 no está tan lejos de lo que estamos viviendo. Un hecho detrás de otro es la definición de esta historia, sucesión de hechos, asesinatos, masacres y otros tantos ataques criminales. Ese fue uno de los años más violentos. A partir de ahí y durante varios años largos, la situación en lo que respecta a violencia no ha hecho sino empeorar. A continuación, las visiones desde diferentes ángulos y perspectivas de los protagonistas de esta historia de horror, que ya no tiene reversa, la cual no es tarea fácil recordar o revivir el pasado. El presidente Virgilio Barco es aquí el personaje principal. Es una persona visionaria, liberal, civilista, íntegro y con mucho valor y velocidad para actuar, pero que nunca comprendió el cambio social y las nuevas ideologías de aquel tiempo de el todo se vale y el dinero fácil. Se muestra con su carácter fuerte y posición de mano tendida y pulso firme. Un personaje al cual durante su presidencia le esperaban años difíciles, retos grandes y enormes desafíos. 1987 fue un detonante por el fracaso del diálogo con las FARC y comenzó a demostrar a qué hacía referencia con su pulso firme. Este personaje ejerce poder en medio de fuegos cruzados y su carácter se tornaba al de un hombre abrumado por la destrucción material, el deterioro institucional y por los centenares de muerte, exactamente 437 muertos en 1989. El señor César Gaviria Trujillo se muestra con un remordimiento de conciencia por lo que pudo haber hecho y no hizo, dejando claro siempre que se hacía lo que se podía con lo poquito que había, ya que las herramientas eran muy limitadas y los problemas muy grandes. También el recordar momentos difíciles como la masacre de Urabá y sentirse siempre culpable al no tener soluciones. Por otro lado, el personaje sintió un gran alivio cuando uno de sus objetivos, dar de baja al mexicano, se cumple y la violencia de Bogotá, Casanare, Arauca y Los Llanos descansa un poco. Rafael Pardo Rueda. Este personaje fue el director del Plan Nacional de Rehabilitación y consejero de paz, mano derecha del presidente Virgilio Barco. Muestra siempre su posición al hablar de un país esquizofrénico y sentirlo así. Este personaje se caracteriza siempre por generar credibilidad y por su fe puesta en la política del presidente Barco, defendiendo que ésta ha evolucionado con el tiempo. Ayudaba siempre a tomar decisiones con un poco de zozobra de las consecuencias.
donde su idea principal y el conjunto con el señor presidente era el cambio es ruptura y la ruptura reforma. Al final de todo se muestra feliz porque por un tiempo la militarización como estrategia del control interno fue todo un éxito. Alfonso Gómez Méndez. Lo primero que transmite es miedo y angustia de lo que es vivir en esa época y más contando lo que es ser procurador. Sus recuerdos tristes de los amigos que perdió. Concuerda con todos que muchas herramientas se han desarrollado y perfeccionado, pero no es la única solución y aún falta más. Aida Abella es una mujer luchadora, una activista de la UP. Se muestra siempre devastada ante la sensación de impotencia por lo que está viviendo. Le duelen en el alma varios hechos como el de Galán, que fue un enorme punto de inflexión. Muestra su constante miedo de que la maten por tener otra concepción de la política y siempre se mostró desilusionada al creer que contribuía a la paz mientras la estaban usando. General Óscar Naranjo, un señor recto y con mucha disciplina. Dice que en 1989 para él las Fuerzas Armadas marcó un antes y un después en relación con el control del Estado sobre el territorio. Para él, el gran hecho que marcó su historia y la reacción para hacer algo fue cuando Pablo Escobar vuela el edificio del DAS. Afirma siempre de una manera resignada que para ese año, mientras los entes criminales se preparaban con antelación, la fuerza pública era sorprendida sin poder hacer mucho. Para concluir, los colombianos somos sujetos pasivos del desastre. Los estragos de ese desbordamiento de actos claman justicia, y si no se hace frente a la situación con valor, la seguridad y el sosiego personal acabarán muy pronto para todos los colombianos. El Estado no es solo débil, sino cómplice. Hay cosas que no han mejorado y eso hace que el país siga siendo vulnerable, como se puede confirmar hoy en día con el presidente Iván Duque, un mensaje claro y contundente que no ha cambiado en 30 años. Es así, que el conflicto interno no tiene otra solución que la negociación política, por eso en el 2019 se sigue apostando a una iniciativa de paz. Mucho está en contra de cómo se deberían hacer las cosas, ya que el problema regional global que estamos viviendo son las drogas. No se previenen, no se hace lo suficiente para rehabilitar y enseñar, se centran solo en la producción y comercialización y además es demasiado preocupante porque para este año 2019 se dan pasos gigantes es para regularizar las drogas.